¿Sabías que una de las peores consecuencias de la COVID-19 es el hambre? En el Sahel y el Cuerno de África, se estima que la pandemia provocará un aumento del número de personas que sufrirán inseguridad alimentaria, pasando de 17 a 50 millones de personas. La inseguridad alimentaria se da cuando las personas no tienen nada para comer y no saben si mañana lo tendrán. ¿Y por qué el coronavirus hará que empeore la situación de muchas más personas, hasta 50 millones? Las cosechas del año pasado no fueron buenas, así que no hay reservas. Además, la falta de lluvias ha provocado que no haya suficiente comida para el ganado. Sin comida, el ganado muere y la gente que vive de él lo pasa muy mal. Con la llegada de la COVID-19, la situación se ha complicado todavía más. En los países de la zona no hay recursos suficientes para afrontar una crisis sanitaria de este tipo y los estados han tomado unas medidas muy fuertes para evitar la propagación de la pandemia. Sobre todo, restricciones de movimientos. Si la gente no puede ir a trabajar ni a vender lo que produce, dejan de ganar dinero. Y sin dinero, no hay comida. Por eso hemos pasado de 17 a 50 millones de personas que están en riesgo grave de hambre. ¿Es posible mejorar la situación de estas personas? Hay una cada vez más clara convicción sobre lo que hay que hacer y ahora lo que falta es la velocidad y la intensidad con la que tienen que actuar los gobiernos para lograr los objetivos, porque estamos ante una transformación del modelo de consumo, del modelo de producción, del modelo económico que se va a requerir. Entonces no hay nadie que pueda delegar en otros la acción. Todos tenemos que asumirla en función de nuestra propia capacidad, de nuestra propia responsabilidad. Cuando hablamos de reducción de emisiones, evidentemente la matriz energética es una de las prioridades. Podemos transitar hacia una economía que dependa menos de los combustibles fósiles y desde luego que haga un buen uso de las energías renovables. Necesitamos también tener una mejor conciencia de todos los elementos que contribuyen a captar, a secuestrar carbón y en particular los bosques, los océanos, etc.
tomamos en cuenta todo lo que se ha comprometido hasta la fecha, sigue siendo insuficiente para poder mantener el incremento de la temperatura por debajo del grado y medio que nos señala la ciencia como el límite que debiéramos fijarnos para evitar catástrofes mayores. Por eso necesitamos intensificar las acciones y sobre todo necesitamos identificar los medios que van a hacer posible que esa transición se desarrolle con mayores beneficios para la economía y desde luego para la sociedad, pero también con mayor rapidez. ¿Qué es el efecto Matilda? Es la situación que se produce cuando una mujer científica o investigadora que ha hecho el mismo trabajo que sus compañeros hombres recibe menos reconocimiento que ellos. El nombre se puso en honor a Matilda Joslin, una activista, sufragista y defensora de los derechos de la mujer del siglo XIX. Fue ella quien denunció esto por primera vez y por eso en 1993 se acuñó este término en su honor. Ahora, el efecto Matilda vuelve a sonar gracias a una campaña de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que busca denunciar las consecuencias que tiene esto en las mujeres, especialmente en las más jóvenes. Entre las consecuencias aseguran que está la falta de mujeres en carreras tecnológicas y científicas. Por ejemplo, en España solo el 12,9% de las matriculadas en informática son mujeres. En el caso de la ingeniería, construcción e industria son el 28,5%. La asociación cree que la falta de referentes femeninos en la ciencia hace que las niñas y adolescentes elijan menos este tipo de estudios. Por eso ha lanzado una iniciativa para visibilizar a las mujeres en la ciencia olvidadas por la historia. Puedes leer más sobre este tema en theobjective.com.
que es importante tener en cuenta desde dónde hablamos y cómo hablamos del mundo, ¿no? Estamos hablando desde Europa y además desde una parte de Europa muy secularizada, en cierto modo Cataluña, Barcelona en especial, ¿no? Tiene unas cifras de secularización o de desvinculación, desafección respecto al hecho religioso muy alto. Y a veces desde esa posición nos parece que todo el mundo sigue este mismo proceso, ¿no? O incluso algunos sociólogos, politólogos, filósofos de décadas atrás decían que es que realmente el mundo se secularizaba y que era una tendencia imparable. ¿Qué nos dice el mundo contemporáneo? Que esto no es así, es decir, que la narrativa no es lineal, que no es que de ser muy religiosos antaño, tradicionales, religiosos, pasemos a ser sociedades secularizadas, ateas, sino que es mucho más diverso y mucho más difícil de explicar en una sola frase, ¿no? Yo diría que, o me quedaría con la frase de Peter Berger que dice, el mundo no sea, o aquello característico de la actual modernidad no es la secularización, sino el pluralismo. Es decir, lo que nos encontramos es un mundo cada vez más plural, donde conviven formas religiosas diferentes, pero además formas de creer muy diferentes dentro de las mismas confesiones religiosas, ¿no? Uno puede ser católico, musulmán, budista y serlo en una forma totalmente distinta, ¿no? Y esto yo creo que es relevante cuando hacemos una mirada al mundo contemporáneo, saber que si miramos el mundo en global, el mundo sigue siendo muy religioso y además de una forma muy plural. I've never felt professionally such a moment of joy. El pasado mes de noviembre, el mundo celebró una buena noticia. Ya estaban listas las primeras vacunas contra el COVID-19 y muchos se preguntaron si eso marcaría el principio del fin de la pandemia. Pero mientras los países más ricos pronto empezaron a vacunar a millones de personas, en algunas de las naciones más pobres apenas unos cientos de personas han sido vacunadas hasta ahora. Canadá, por ejemplo, tiene pedidas suficientes dosis para 2021 como para vacunar a cada uno de sus ciudadanos 5 veces. We will now have 80 million doses of COVID-19 vaccines arriving this year. Reino Unido ya inmunizó a más del 10% de sus casi 67 millones de personas. E Israel lidera de lejos la vacunación mundial per cápita con casi un tercio de sus ciudadanos ya vacunados. Pero la situación en el resto del mundo es tremendamente desigual. Y eso, en parte, se debe a que la mayoría de las vacunas ya fueron compradas por los países con más recursos. Así que muchas naciones se van a quedar atrás por un buen rato y millones de personas van a tener que esperar hasta 2022 para vacunarse. The world is on the brink of a catastrophic moral failure. Los países de ingresos más bajos están tratando de conseguir vacunas a través de COVAX, una alianza global de donantes que quiere conseguir 2.000 millones de dosis gratuitas y empezar a distribuirlas en febrero. El problema es que no quedan muchas vacunas que COVAX pueda comprar. Entre los países latinoamericanos que esperan recibir vacunas gratuitas de COVAX están Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Otros países de la región firmaron acuerdos bilaterales directamente con los fabricantes, mientras que Cuba espera producir su propia vacuna. Hasta ahora 7 países, México, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, Panamá y Ecuador, han empezado campañas de vacunación en una región que ya acumula más de un cuarto de las muertes globales por coronavirus. Por su parte, la Unión Africana, que agrupa a 55 países, alcanzó un acuerdo para asegurar 270 millones de dosis. Parecen muchas, pero sus miembros suman una población de más de 1.000 millones de personas. Además, todavía no saben cuándo las van a recibir, porque pedirlas no es lo mismo que recibirlas. Entonces, ¿hay una manera de distribuir las vacunas de una forma más justa? Si las compañías farmacéuticas que las producen les dijeran a los fabricantes de medicamentos genéricos cómo las hacen, se podrían producir más vacunas. Pero la mayoría han sido reticentes a compartir esos detalles. Dicen que, en cambio, le están dando dosis a los países en desarrollo a un precio reducido. Pero si la mayoría de los países no va a poder hacer una vacunación masiva hasta el año que viene, entonces el fin de la pandemia todavía está muy lejos. Un tercio de la biodiversidad del planeta conocida se concentra en la Amazonia. ¿Qué pasa? Que la Amazonia entonces también pasa a ser de alto interés estratégico para el actual sistema de desarrollo capitalista que necesita de recursos naturales.
y aquí en la Amazonía tiene una gran concentración. Entonces la Amazonía dejó de ser patio trasero, región salvaje, región que a nadie le interesaba, para ser una región de altísimo interés estratégico. Hoy todas las empresas del mundo les interesa intentar controlar los recursos naturales presentes en esta región y por eso vienen grandes conflictos. Empresas que tienen interés en el agua, entre el 15 y 20% del agua dulce del mundo se concentra en la cuenca amazónica, del agua no congelada. La biodiversidad, minerales, empresas farmacéuticas que quieren tomar las plantas y principios activos, todo el gran tema del agronegocio, de soja, millo, que está invadiendo la Amazonia del sur hacia el norte, lo que se llama el actual Arco de Fuego, que van tumbando selva para plantar soja y otros granos de alto interés. También está el tema de la minería, el tema del ganado. Todo eso son intereses muy grandes que tenemos que enfrentar aquí en la Amazonia y que los pueblos indígenas están enfrentando. Una cosa muy interesante y que se ha demostrado satelitalmente es que las regiones menos deforestadas de la Amazonia son los territorios indígenas demarcados. Hoy se puede demostrar que entonces pueblos indígenas, territorios demarcados y preservación de la biodiversidad van juntos. I see a clear distinction of how black and white people are treated in America. I feel heavy as a black American. I'm terrified, and there's absolutely no excuse for an armed police officer to put their entire body weight on a man's neck when he was unarmed. That could have been me. It makes me feel like the system has failed me for 300 plus years, and what do I have to do to make a change? As a biracial, light-skinned woman in this country, I do not understand what it feels like to wake up in the morning and fear for my life based on the color of my skin. And that's my privilege. And I'm very aware of it now more than ever. Over and over again, we see video evidence of the excessive use of force by police officers for African American men and women who are deemed suspects of crimes that are both not violent and do not involve weapons, and on average are 3 times more likely to be killed by the police than whites. I am seeing white Americans ask questions and want to be a part of change. And so I really hope that we can rally together, because Big Floyd should be here, but he's not, and that's wrong. La pandemia ha cambiado los hábitos de las y los jóvenes, pero ¿ha cambiado algo más? ¿Cambia la manera de enfocar su futuro, de pensar sus proyectos de vida? He estado haciendo videollamadas, muchas videollamadas, pero yo, por ejemplo, me he empezado a llevar más bien con mi hermano y tal, claro, y a pasar más tiempo con mis padres y eso. Compartía ratos jugando con los amigos o hablando por videollamada, etcétera. Si igual se podía salir a hacer deporte y tal, pues a mí por lo menos hacer deporte me libera y pues me relaja, ¿sabes? Sí que ha habido más unión, la verdad, porque conocemos de siempre, pero
la unión se ha notado. El hecho de poder ir a trabajar, porque por el trabajo que tengo yo sí que tenía el permiso de poder salir de mi casa, entonces pues el trayecto de casa al trabajo, pues la verdad que lo disfrutaba como nunca. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que igual las cosas simples, el ver a tus abuelos igual, o el quedar con tus amigos, que parece algo que como haces todos los días no te das cuenta de la importancia que tiene, ¿sabes? Le hemos dado importancia a cosas que antes no se la dábamos. La libertad que teníamos, la que no tenemos ahora, yo eso lo valoro más, o ir a ver a mi abuela. Hombre, quizás la lectura. Ahora mismo, antes yo no solía leer mucho y a raíz del confinamiento y todo, pues sí, la lectura, el cine. Como teníamos tanto tiempo libre en la pandemia, pues me he puesto a leer muchísimo. En mi casa hay muchos libros, entonces pues entre que me empecé a leer un poco Stephen Hawking, tal, me metí mucho en el mundo de la física cuántica, las ciencias en general, entonces estuvo muy guay. Por ejemplo, yo una cosa ha sido aprender italiano, porque pensé, ¿de qué manera yo puedo usar este momento como un acelerador en mi vida? ¿De qué manera puedo yo salir de esta pandemia y decir, he aprovechado el tiempo? Y ha sido aprendiendo un idioma. La pandemia nos ha enseñado que podemos mantener igualmente las actividades gracias a lo que son las tecnologías de hoy en día. Podríamos mantenerlo para poder hacer más cosas en nuestro día a día. Obviamente, lo que se puede hacer online, no hay que olvidar lo que es el contacto personal y la parte humana, que eso es fundamental. La rutina, siempre nos quejamos de la rutina y realmente pues luego cuando no la tienes la echas de menos, ¿sabes? Cuando volvamos a la normalidad, que no sé si será así como antes, pero sí que valoraría mucho más los momentos que esté con mi familia, con mis amigos. Seguramente que no perderé tiempo en tonterías. Què passa quan en un centre hi ha un centenar d'alumnes i només 22 finalitzen l'ensenyament? Ningú es pregunta per què no arriben el 50% no van passant? Ningú se ho pregunta? Jo penso que sí que se ho preguntaran. Però clar, si continuem fent el mateix en classe... En la educación nos encontramos muchos sí, pero. Sí, pero ¿qué pasará cuando estos niños que están contigo ya no estén el año que viene? ¿Qué pasará cuando salgan, no? Ese sí, pero. Esos sí, pero son la proyección de los miedos de estas personas que perdieron la ilusión por lo que significa esta profesión. Jo soc professora d'anglès, però no soc psicòloga, perquè no estic tampoc preparada per això. Si l'alumne no vol i la família no respon, jo no puc fer res. No, es que es una puta mierda. ¿El qué? Todo, en general, es una puta mierda. ¿Por qué? La vida, La vida en general sí, es una puta mierda. Ojalá me atropelle un tráiler un día de estos, coño. Sergio, es una nota, ¿qué pasa? Si tú lo pruebas todo. Es que no son robots. Y el fallo que nos hicieron a nosotros es que pensaban que éramos robots y teníamos que aprendernos todas las frases del libro perfectas. Después, cuando llegamos a la vida, no sabíamos vivir. L'any que ve volem intentar fer una escola millor. El primer que anem a fer és dibuixar l'escola com us agradaria per fora. La vostra escola ideal. Comença a pensar quines són les meves obligacions com a profe, no? Quines serien? Jo, clar, cada vegada ho tinc més clar. Preparar persones per a una societat justa, solidària y avanzada. ¿Ayuda a limpiarte? Para mí la pregunta es cómo conseguimos que aprender a mejorar el mundo sea la norma de la misma manera que es aprender a leer y escribir. If you fly a lot around the world, we get very used to these safety announcements on aircraft, you know, when they tell you about when the oxygen thing comes down. And they always say, put your own mask on first, before you try and help somebody else. Nos replantearemos seguir trabajando así o volver a la antigua usanza. Hi ha gent que està esperant que això fracassi i estan pegant-se en el cantó duro perquè estan veient que no, que els resultats estan millorant i que està funcionant. Cada maestro que entra cada día en un aula ha de pensar que en poco tiempo estos niños saldrán del aula y el mundo necesitará que estos niños actúen. No es quién somos, es cómo crees que eres. Los niños son seres creativos por naturaleza
imaginativos por naturaleza, curiosos, y no puede caer sobre nuestras espaldas el pensar que no hemos abierto esa puerta. Nosotros dentro de 2 años la gente de nuestra edad va a ser lo que están ocupando el mundo. Y si nos educan de una forma o nos educan de otra, es como vamos a ser de mayores. No hay otra cosa. ¿Tú a dónde vas? ¿Es contigo? Dicen que no somos iguales, que no nos entendemos, que nos separan brechas y techos de cristal, que nacimos diferentes y viviremos diferentes. Ha llegado el momento de comprobar si es verdad. Bienvenidos y bienvenidas a la nave Cero. Vais a participar en un experimento social. Por favor, dar un paso al frente si estáis de acuerdo con las afirmaciones que leeremos a continuación. Me encanta cantar en la ducha. ¿Alguna vez no he tenido agua caliente en casa? En verano me voy a la casa de la playa. ¿Alguna vez he dormido en la calle? Una vez a la semana voy a cenar a un restaurante. No tengo que comer. He sido el gracioso o la graciosa de clase. Estoy enamorado o enamorada. Somos personas. Me encantaría trabajar menos. Personas que querrían tener más tiempo para quienes quieren. Personas que han dejado su país, a sus amistades y a su familia para buscar un futuro mejor. Personas que han sufrido acoso escolar. Personas a las que han pagado menos que a otras por hacer exactamente el mismo trabajo. Personas que han sido discriminadas por ser quienes son. Y personas que apoyan a otras personas. Construyamos un futuro en el que cada persona cuente. Únete a Oxfam Intermón para construir un futuro sin pobreza.